Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump mantiene en interrogante la participación directa de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Algunos medios locales afirman que la luz verde del mandatario sería cuestión de horas, mientras el líder supremo iraní se niega a la rendición y Benjamin Netanyahu afirma que sigue golpeando Teherán por séptimo día consecutivo. Vladimir Putin afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Volodymyr Zelensky en la fase final de unas eventuales negociaciones de paz. El mandatario ruso defendió la opción de Irán de desarrollar energía nuclear con fines civiles y rechazó la opción de un cambio de gobierno en Teherán. En Colombia no habrá consulta popular. El Consejo de Estado suspendió el decreto por el que el presidente Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a decidir sobre la reforma laboral que este martes fue aprobada por el Senado a la espera de ser conciliada con la otra rama legislativa. Hablando de en Medio Oriente entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no ha tomado una decisión sobre si su país se reunirá o no a Tel Aviv para atacar a Teherán, pese a que varios medios locales como The Wall Street Journal o ABC News afirman que la luz verde podría ser cuestión de horas. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunirá con sus pares de Reino Unido, de Francia, Alemania y la Unión Europea. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que están bombardeando Irán con una fuerza tremenda. Gabriel Cochen nos amplía. ¿Juego retórico o amenaza real? Mientras la guerra entre Irán e Israel entra en su séptimo día, el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar dudando aún en atacar o no a Irán. Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no las he decidido. Me gustaría tomar la decisión final un segundo antes de la fecha límite, ¿sabes? Porque las cosas cambian, es decir, sobre todo con la guerra, puede ir de un extremo a otro. Benjamin Netanyahu agradeció a Donald Trump por su apoyo a Israel. Quiero dar las gracias al presidente Trump, un gran amigo del Estado de Israel. Le agradezco que esté a nuestro lado y le agradezco el apoyo que Estados Unidos está prestando para defender los cielos de Israel. Por su parte, el líder ayatolá Ali Khamenei se expresó por primera vez desde el viernes y rechazó la exigencia estadounidense de que Irán se rindiera incondicionalmente. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, del mismo modo que se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a la imposición de nadie. Otra personalidad política de la región no dudó en criticar al primer ministro israelí. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan comparó Netanyahu a Adolf Hitler. Netanyahu hace tiempo que dejó atrás al cruel Hitler en lo que respecta al crimen de genocidio. Mientras se espera saber si Estados Unidos intervendrá en Irán o no, los países europeos decidieron reunirse el viernes para mantener conversaciones sobre el tema nuclear con Teherán, pero las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán parecen difíciles, al menos por ahora. En terreno van 7 días de ataques entre ambos países. Se estima que 224 iraníes y 24 israelíes han muerto, según cifras oficiales. Por otra parte, la República Islámica informó el miércoles que lanzó misiles hipersónicos y ordenó restringir temporalmente el Internet en el país persa. Alegan que Israel desvió la red con objetivos militares. Tel Aviv, por su parte, sostiene que bombardeó 40 objetivos iraníes durante el miércoles, y entre ellos residencias de los ayatolás, un edificio de la Media Luna Roja y la sede de la policía en Teherán. Sobre la situación en Medio Oriente se pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien asistió al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El líder del Kremlin afirmó que había estado en contacto con sus homólogos estadounidense e israelí para plantearles las opciones de Moscú respecto a una salida al conflicto. Insiste en que se deben de buscar negociaciones sin quitarle a Irán su producción de energía nuclear con propósitos meramente civiles. Asimismo, afirmó que no quería ni pensar en la posibilidad de que Estados Unidos e Israel maten al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. En cuanto a Ucrania, por primera vez, Vladimir Putin habló de la opción de reunirse con Volodymyr Zelensky. Incluso estoy dispuesto a reunirme con Zelensky, pero solo si se trata de una especie de fase final.
para no sentarnos eternamente a dividir algo, sino para ponerle punto final. Sin embargo, la firma debe pertenecer a las autoridades legítimas. Vamos con información de nuestra región latinoamericana. El gobierno de Colombia no podrá convocar a una consulta popular, al menos por ahora. De esta manera, el Consejo de Estado, que es el juez de la Administración Pública, suspendió temporalmente el decreto con el que el Ejecutivo convocó a la votación ciudadana sobre la reforma laboral. Para hablar del tema nos acompaña esta noche desde Bogotá Gonzalo Ramírez Cleves, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y además fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Bienvenido y gracias por la comunicación, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, según su análisis, la suspensión que ordenó el Consejo de Estado significa que puede no haber una consulta popular en el año que le queda de gobierno a Gustavo Petro. Sí, el Consejo de Estado, pues que es la autoridad del contencioso administrativa, tenía que decidir si el decreto convocado por el presidente de la República, pues para llevar a cabo una consulta popular, era constitucional. En este sentido, el Consejo de Estado aplicó una suspensión de urgencia, en este caso para suspender pues, que se haga esa consulta y que se lleve a cabo lo que dice el decreto. Hay que decir que el decreto lo que establecía era una consulta popular, pero sin tener en cuenta que esto debía haber pasado por el Senado, con la aprobación del Senado. Como no se hizo, como finalmente el Senado no aprobó que se hiciera una consulta popular, el gobierno nacional, el presidente Petro, decidió aplicar algo acá que se llama la excepción de inconstitucionalidad y hacer este decreto para convocarla sin la autorización del Senado, que es un requisito constitucional. Lo que le está diciendo el Consejo de Estado es que esto no se puede eludir, que no puede llegar el presidente de la República sin cumplir con todo el procedimiento a convocar una consulta mediante un decreto que, como ustedes dicen aquí, comúnmente ha sido llamado decretazo. Bien, una de las pugnas es que la Corte debe de decidir sobre la consulta popular, porque como sabe la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre los mecanismos de participación, pero es el Consejo de Estado el juez de las decisiones administrativas, como el decreto, por ejemplo, del presidente. ¿Se viene en ese sentido un choque de fuerzas dentro de la justicia colombiana? Sí, es una buena pregunta porque realmente es el primer caso de una consulta popular en donde es convocada por decreto por el presidente sin atender pues al procedimiento. En este caso, el 241.3 de la Constitución establece que la revisión de las consultas debe ser competencia de la Corte Constitucional, pero también es un acto administrativo, ¿no?, que tiene un contenido constitucional que podría llegar a haber sido revisado en este caso por el Consejo de Estado. Entonces, pues ambas entidades, en este caso, desde mi punto de vista, podrían haber tenido competencia. En este caso se adelantó el Consejo de Estado suspendiendo el decreto, diciendo que pues era de su competencia y estableciendo esta suspensión de urgencia. Ayer, el registrador nacional, Hernán Penagos, también había hecho lo propio, porque pues él tenía que convocar, hacer toda la logística para llevar a cabo esta consulta y él dijo que no iba digamos, siendo un órgano autónomo independiente, la registraduría, pues a continuar con este proceso y decidió también suspender lo que podía ser el llevar a cabo este procedimiento hasta tanto el Consejo de Estado y las instancias judiciales, incluyendo la Corte Constitucional, se pronunciasen. Entonces sí va a haber lo que usted dice, posiblemente pues que ambas instancias puedan decidir el mismo caso. Mi opinión es que debería ser la Corte Constitucional también la que podría llegar a poner punto final, ¿no?, sobre lo que podría ser la constitucionalidad o no de este decreto, dado que es el órgano de cierre en materia constitucional en Colombia. Nos habla de la Corte Constitucional. En ese sentido, después de la decisión del Consejo de Estado, ¿qué caminos siguen ahora para la consulta popular? ¿Podría quizá el presidente Gustavo Petro convocarla a pesar de la decisión del Congreso y del Consejo de Estado? No, yo creo que ya le queda muy difícil al presidente. De hecho, se han presentado una serie de circunstancias políticas también, porque este decreto fue convocado después de que se
hundiera la reforma, una reforma laboral. Anteriormente también se ha hundido una reforma en la salud, y el Senado de la República el día de ayer pues ya aprobó, digamos, una segunda reforma laboral consensuada con los partidos, que parece que Petro acepta, y él está diciendo que pues retiraría este decreto. Sin embargo, pues no es posible desde el punto de vista jurídico llevar a cabo esta consulta, porque pues ya el registrador dijo que no lo es, hasta tanto las Cortes no decidan, y ya el Consejo de Estado se pronunció decidiendo pues que en este caso palmariamente o evidentemente es inconstitucional este decreto por haberse saltado el procedimiento de que el Senado tiene que aprobar llevar a cabo la consulta. El Senado no aprobó en una votación anterior, y el presidente Petro está alegando que esta votación había sido inconstitucional. Doctor, nada más brevemente, porque se nos terminó el tiempo, pero queremos saber, ¿tenía o no Petro las bases legales para poder convocar a esa consulta? Mi punto de vista, no tenía las bases legales. Esto lo que está haciendo es pasarse un poco la Constitución por la faja, romper todo lo que podría ser el procedimiento constitucional, arrogarse unas competencias que no tiene el presidente de la República. Bien, pues muchísimas gracias por su análisis a Gonzalo Ramírez, por haber estado con nosotros aquí en France 24. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y de Colombia nos vamos a Argentina. Decenas de miles de manifestantes se congregaron este miércoles en el centro de la capital, Buenos Aires. Protestaron en contra de la condena y también la pena 6 años de cárcel por corrupción impuesta a la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner, figura emblemática de la oposición de izquierda en el país y que cumple su condena en prisión domiciliaria. El tifón Gutip golpea a China al paso. Al menos 180.000 personas han resultado afectadas en el sureste del país asiático por las intensas lluvias. Carreteras inundadas, zonas de cultivo dañadas y diques socavados son algunas de las imágenes que deja el tifón, que desde el lunes ha ocasionado la crecida de los ríos más de 5 metros por encima del umbral que provoca ya alarma. Y en Indonesia, decenas de vuelos hacia y desde la isla Bali han sido cancelados tras la erupción de un volcán en el este del país. El estallido deja a su paso una torre de ceniza de kilómetros en el cielo. Veamos a continuación. Una enorme columna de ceniza estalla en el cielo, tomando la forma de un hongo. Los residentes, presos del pánico, no sabían qué esperar. Cuando el volcán Monte Leuotobi entró en erupción a última hora del martes, las autoridades elevaron el nivel de alerta al máximo. Se aconsejó a la gente que evitara actividades en un radio de 7 kilómetros alrededor del cráter. Es la primera vez que veo una erupción tan grande. Estoy estupefacto, absolutamente aturdido. No se ha informado de víctimas, pero para muchos fue un espectáculo sobrecogedor. Los temblores aún podían sentirse este miércoles por la mañana. La colosal torre podía verse hasta 150 kilómetros de distancia. Cuando empezó a entrar en erupción, todos salimos corriendo de nuestras casas por el ruido. Todo el mundo estaba asustado. En noviembre, el mismo volcán entró en erupción varias veces, matando a 9 personas y obligando a miles a huir. Esta vez, un pueblo tuvo que ser evacuado y se registraron lluvias de ceniza en otros fuera de la zona de exclusión. Se han cancelado decenas de vuelos en Indonesia desde y hacia países como Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros en France 24 porque ya viene Paula Jiménez y Así es Asia. Hasta la próxima.